Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. ¿Qué son los textos argumentativos? Tienen como objeto principal dar sustento. Son aquellos también en los que el emisor tiene como intención comunicativa prioritaria ofrecer la visión subjetiva del autor sobre un determinado tema. A través de la argumentación se pueden expresar ideas u opiniones. La argumentación es la base del conocimiento, del razonamiento, de la persuasión, de la demostración y del conocimiento humano. ¿Para qué nos sirve aprender a elaborar textos argumentativos? Bueno, nos sirve para identificar y comprender las ideas más importantes, además de saber tratar y resolver conflictos. La argumentación se divide en tres elementos básicos. Tenemos la tesis, que es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. El cuerpo de la argumentación, que es la relación de argumentos para defender la idea planteada o refutar ideas contrarias a ella. Y por último, la conclusión, que constituye la última parte de la argumentación. Bueno, el texto argumentativo está presente en nuestra vida cotidiana, en las charlas de café, en la política, etc. Los tipos de argumento. Tenemos muchos tipos de argumento. Tenemos la argumentación deductiva, que toma como punto de partida reglas o premisas que se admiten como seguras. La inductiva funciona de forma contraria a la argumentación deductiva. La aductiva es un tipo de análisis que se basa en la construcción de conjetura. Por analogía, son razonamientos en los que se formulan conclusiones. Casual es de causa o efecto, se basa en el análisis de los posibles efectos que puede tener una acción. Por generalización se ofrece una serie de normas generales aplicables a todas las situaciones. Por contradicción, busca tomar como punto de partida una premisa cuya falsedad se desea comprobar o contradecir. Condicional se basa en relaciones lógicas. Por interpelación se basa en la realización de preguntas. Por autoridad se basa en sostener el valor de un argumento con base a quien lo produce. Los tipos de textos argumentativos podemos encontrarlos en textos científicos, psicológicos, filosóficos, lingüísticos, teológicos, etc. En textos legales como sentencias, recursos o apelaciones. En ensayos, en textos periodísticos, de editorial, cartas de lectores, páginas de opinión. En debates orales como foros de opinión. Ahora vamos a profundizar un poco más en cada tipo de texto. El texto descriptivo es un texto que se basa en la definición de algo, ya sea de un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. En el texto descriptivo se pone total énfasis en los detalles y en las definiciones. Los textos descriptivos no solo sirven para describir cosas tangibles o aquello que solo se puede ver y oír. Al contrario, un texto descriptivo puede servir para expresar sentimientos. Por ejemplo, si escribiéramos un texto respondiendo a la cuestión ¿cómo me encuentro en estos momentos?, la respuesta sería un texto descriptivo analizando nuestra situación actual. Para que un texto descriptivo tenga exactitud y veracidad, es necesario realizar un análisis profundo y no quedarse en la superficie. Por ejemplo, una descripción de un bar podría ser pequeño, acogedor y con mesas de madera. Pero una descripción mucho más adecuada hablaría de su historia, sus menús, su situación, la clientela. Vamos a pasar al texto narrativo. Se basa en la explicación de unos hechos reales o ficticios en determinado tiempo y espacio. En el texto narrativo entran también otros tipos de texto y abarca desde descripciones de personas, paisajes o situaciones, argumentaciones, narraciones de hechos o incluso textos introspectivos o surrealistas.
Los textos narrativos se pueden dar en muy diferentes fórmulas y estilos, aunque principalmente se pueden dividir entre narraciones en prosa o en verso. Los textos narrativos suelen tener tres partes: la introducción, nudo y desenlace. La introducción se sitúa en la trama del texto narrativo. También se sitúa al lector. Aquí es donde se desembocarán en la trama del texto narrativo. Se sitúa al lector acerca del estilo narrativo que se va a utilizar y que se le prepara para el resto del texto. El texto debe ser atrayente para que el lector quiera seguir leyendo el resto del texto. El nudo o la complicación, como quieran llamarle, es el desarrollo de la historia de la narración. En esta parte se tratan todas las cuestiones centrales que suscita la historia, cómo evolucionan los personajes y los conflictos entre ellos, etc. Durante esta fase, los personajes y la narración han de evolucionar hacia una dirección determinada, normalmente muy distinta del punto de partida de la introducción. Esta parte ocupa la mayor parte del texto. Y por último, el desenlace o la resolución, que es la parte final en la que se resuelve la trama de la narración. Suele ser una parte breve en la que existe lo que se denomina clímax, el punto álgido de la trama, en la que se resuelven las incógnitas o se extraen algunas conclusiones sobre lo narrado previamente. Vamos a pasar al texto argumentativo. Bueno, se trata de un tipo de texto en el cual se defiende o se rechaza una idea, proyecto o pensamiento en general. El objetivo es llegar a convencer a quien lo lee que los argumentos de quien escribe ese texto son lo más valioso y que se trata de quien tiene la razón al respecto. Aquí hay mucha subjetividad, a diferencia del anterior. Por ese motivo, este tipo de texto está muy relacionado con la publicidad y con los artículos de opinión en general, porque tienen la intención de persuadir, convencer y aconsejar. A diferencia del texto anterior, no cuenta con tantas estructuras, sino que tiene una introducción y cuerpo en donde se detallan los argumentos del por qué se redacta ese texto y por qué se está a favor o en contra de la idea, pensamiento o proyecto que se explaya. Bien, vamos a pasar al texto expositivo. Se podría decir que es aquel que se utiliza con el fin de aclarar o presentar el significado de una palabra o de un texto en general. Tiene como fin el hecho de informar de manera objetiva sobre algo sin que prevalezca el punto de partida de quien lo está escribiendo. Los textos expositivos suelen estar relacionados con los trabajos de investigación, la tesis, monografías, artículos, conferencias o ensayos, entre otros. Pasamos al texto científico. Este texto se entrama dentro de un contexto asociado a la ciencia y por ello el lenguaje que se utiliza en este tipo de texto está lleno de tecnicismos, concretos a la rama sobre la que se investigue o de la que se escriba. De ahí que sea muy frecuente que personas que no formen parte de este contexto científico les resulte complejo entender este tipo de texto, pues contiene formas expresivas únicas de la materia de estudio, al igual que un lenguaje especializado. A su vez, dentro del texto científico nos encontramos algunas características que deben mantenerse. Una de las más importantes es la claridad, por la que las palabras a utilizar están alejadas de la ambigüedad para poder transmitir un mensaje claro, que no dé lugar a equívocos. Esta es otra de las razones por las que este tipo de texto suele estar alejado de la subjetividad y va a lo concreto, a lo refutado. Otra de las características que permiten que este tipo de texto sea muy fácil de diferenciar de los demás nombrados son las numerosas citas y fuentes bibliográficas que suelen aparecer durante el escrito o al final del mismo, lo que también nos recuerda que el texto científico cumple unas normas de escritura muy concretas. Pasamos al texto literario. Una de las características principales del texto literario es la búsqueda de un fin estético a través del lenguaje con el que se pretende capturar la atención del lector. Las funciones estéticas de este tipo de texto varían según el género
el género del texto, puede ser lírico, narrativo, dramático, etc. Dentro de este texto literario nos encontramos con diferentes tipos de discurso o formas de elocución, como puede ser el diálogo, la narración, descripción, exposición y argumentación. El texto humanístico. Definir un texto humanístico resulta una tarea compleja, aunque el acuerdo generalizado para su descripción es la temática de la trama, siempre relacionado con el estudio del ser humano o las llamadas ciencias humanas. Dentro de esta categoría nos encontraríamos las ramas de la filosofía, la psicología, la antropología, la sociología. Un dato importante es que el tipo de texto no señala o se asocia con el texto científico, sino que suele caracterizarse más un punto de vista subjetivo que deriva en el uso de un discurso expositivo con su argumentación. A su vez, el género literario más utilizado dentro del texto humanístico es el ensayo. Y por último, el texto periodístico, que no se puede encasillar únicamente en su función informativa, puesto que éste se suele asociar a la objetividad de relatar un hecho tal y como ha sido. Hoy en día, el texto periodístico también puede tener matices de subjetividad a encontrarnos con artículos directamente de opinión. A su vez, es importante incluir que dentro de estos textos también podemos encontrar un fin de entretenimiento. A diferencia de los anteriores, podemos encontrarnos textos periodísticos que utilizan un medio escrito, un medio oral. Generalmente la información está dirigida a un colectivo muy amplio y plural. Resulta imprescindible afirmar que el lenguaje a utilizar debe ser cercano y culto, lejos de tecnicismo que podrían provocar el distanciamiento o pérdida de interés del receptor. Bueno, ya he explicado este tema. A continuación, después de conocer cada tipo de texto, vamos a armar un grupo de 3 a 4 personas en donde buscarán información, textos en internet y elegirán uno, en donde lo vamos a compartir en la pizarra Padlet, que es una pizarra digital en donde podemos compartir nuestros trabajos. A continuación voy a explicarles cómo usarla. Luego de elegir su texto, van a identificar qué tipo de texto es y qué característica los lleva a darse cuenta de qué tipo de texto es. Vamos a ver. A continuación voy a pasarles el link. Aquí tenemos padlet.com. Vamos a poner crear un Padlet. Luego de eso nos va a llevar a nuestra pizarra. Vamos a elegir un título, es un trabajo grupal, así que cada grupo va a elegir su texto, solo va a escribir un fragmento del texto que le haya gustado a cada grupo. Vamos a poner el título de qué tipo de texto es, vamos a escribir nuestro fragmento, no tiene que ser tan corto ni muy largo para que no nos aburra al leerlo. Y al finalizar el fragmento del texto que hemos elegido, vamos a escribir la característica que nos llevó a darnos cuenta de qué tipo de texto es. Bueno, espero que este trabajo les haya sido muy significante y hayamos podido terminar de comprender el tema. A continuación también les voy a pasar unas fotocopias en donde vamos a leer un texto de cada tipo de texto que hemos descrito recientemente para poder tener una idea general de lo que se trata este trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Chao.